Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Señor, muchas gracias en esta noche, Señor, porque tenemos la oportunidad de comenzar este culto e invocar tu santo nombre, oh Dios, y pedirte que nos sumerjas en el río de tu Espíritu Santo, Señor, oh Padre. Señor, después de un día lleno de trabajo, de ocupaciones, de tareas, Señor, oh Padre, queremos, Señor, oh Padre, sumergirnos, Señor, completamente en ti, Señor. No queremos, Señor, pensar en nada más. No queremos estar en otro lugar en nuestra mente, sino delante de tu presencia, oh Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a poder, Señor, ser un pueblo, Señor, que vela, que ora, Señor, oh Padre, que intercede, que se pone en la brecha, Señor, oh Padre, y que todo lo hace por y para ti, oh Dios. Gracias, Señor, por cada hermano aquí presente, por aquellos que se conectan a través, Señor, de la televisión para ver el culto, Señor, y también, Señor, oh Padre, toma el control absoluto de los que están en el sonido, los que están en la pantalla, oh Dios, los que están, Señor, oh Padre, cantando en la alabanza, la palabra, el versículo, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, oh Padre, podamos experimentar que estamos sumergidos en el río de tu Espíritu, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria sobre esta sentencia, Jesús. Gracias porque nuestro corazón, Señor, estaba confiado, Señor, delante de tu presencia, de que tú ibas delante nuestra, luchando, Señor, oh Padre, batallando, Señor. Y gracias, Padre, porque tu pueblo no ha sido, Señor, avergonzado, sino que ha podido, Señor, oh Padre, ser reconocido ante las autoridades de este mundo, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel. Una vez más, Señor, has demostrado, Señor, oh Padre, lo que siempre eres, Señor. Un Dios que cuida de su pueblo, que sana, que salva, que bautiza y que va a volver a por cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, oh Padre, porque podemos, Señor, elevar nuestras voces delante de ti y cantarte, Señor, adorarte y exaltarte. Toda la gloria es tuya y tú te la mereces, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, que el Señor os bendiga. Vamos a dar comienzo. Vamos a sentarnos un momento antes de tener nuestro tiempo de oración. Deciros que gracias al Señor, pues nuestras hermanas que están un poquito más convalecientes de su salud, como en el caso de la pastora María, se está recuperando, está la mujer ahí luchando contra su tibia, y gracias al Señor, pues todo va evolucionando. Y también Erika ayer fue al hospital a la 1 de la mañana, estuvo en el hospital porque le subió la tensión y estuvo hasta las 3, 4 de la mañana por una alta en la tensión. Y pues que estaba asustada porque evidentemente como está embarazada, pues lógicamente el estado de embarazo es un estado bastante delicado para la persona, tanto para el bebé como también para ella. Le han dicho que le iban a hacer unas analíticas, la mandaron a casa, he hablado con ella esta tarde y gracias al Señor pues se encuentra bien y agradece todas las oraciones. Del tobillo se encuentra muy bien, ya le han quitado la escayola, está haciendo unos ejercicios que le han dicho que tiene que ir haciendo y la mujer pues está ahí luchando y gracias al Señor pues manda muchos saludos a todos vosotros por vuestras oraciones y por vuestra preocupación, al igual que la pastora María. También deciros que la hermana de
de Julieta, en este caso María Claudia. Sabéis que la semana pasada estuvimos orando porque estaba intubada en el hospital, ¿verdad? Bueno, más que intubada, estaba con oxígeno por causa del COVID. Y entonces ha mandado un audio, es breve, pero vamos a escucharlo porque en vez de explicarlo yo, pues podemos escuchar cómo Dios ha hecho la obra de sanidad y está recuperándose completamente María Claudia, la hermana de Julieta. Damos gracias al Señor, porque cuando hay oración, hay poder. Cuando no hay oración, pues hermanos, no se puede ver el poder de Dios. Vamos entonces a escuchar este audio. Es un audio breve, pero concreto. Hola pastores, buena tarde. Me alegro mucho de la noticia que acabo de escuchar. Por otro lado, también quería comentarles que para la gloria del Señor, que el Señor es maravilloso, me gozo en Él porque a mi hermana ya le han quitado también el oxígeno y pues la tienen respirando por ella misma. Entonces los médicos dicen que mañana le harán una placa, unas pruebas y que todo dependiendo de las pruebas que le hagan, a lo mejor este fin de semana le den salida. Y pues confiando en Dios, que sea Él obrando para que así sea, pues saliendo, que salga bien, sana y salva de ahí. Y pues eso, pastores, pues muchas gracias por sus oraciones, que Dios les bendiga, les guarde siempre. Amén. Gloria a Dios. Así es que alguien puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Mucha oración. Mucho poder. Mucha oración. Mucho poder. Nada de oración. Pues lo que tenemos que hacer ya lo sabemos, ¿verdad? Utilizar las armas que el Señor nos ha dado. También, hermanos, deciros que seguimos orando por Patricia Trujillo, que como le detectaron ese tumor cerebral, que aunque es benigno, tiene que ser intervenida para que la llevemos en oración. También deciros que Carla Valladares, esto es un nuevo motivo de oración y para que lo apuntéis también en intercesión por si no lo sabéis todavía, Carla Valladares hace tiempo le detectaron un tumor en el estómago, pero no por dentro, sino por fuera. Es un tumor benigno, le han dicho los médicos, ya le hicieron una operación hace unos años atrás porque le salió en una pared del estómago y ahora le ha salido en la otra pared del estómago. Entonces, Carla Valladares pide nuestras oraciones para que el Señor tome control. Evidentemente, ponerse en las manos de otra persona, aunque sea un médico y aunque haya estudiado para eso, evidentemente es ponerse en las manos de otra persona. Nosotros nos queremos poner en las manos de Dios y que Dios pueda operar a través de la sabiduría que Dios le ha dado a esas personas para que la tengamos presente en oración a Carla Valladares. También Xiomara, nuestra dentista, me hizo mucha gracia el domingo porque cuando dije lo de alguien me hace sonreír más que mi esposa y es mi dentista, ¿verdad? Ella no vino al culto y ya sé por qué no vino, porque estaba en cuarentena porque su marido Carlos ha dado positivo por coronavirus, pero curiosamente en el momento que dije esa frase, ella puso en internet, gloria a Dios. Entonces la mujer pues luego nos informó y nos dijo que por motivos de la cuarentena, ella pues no puede estar con nosotros durante los próximos 10 días. De hecho, tampoco puede estar ahora mismo abriendo su consulta, como sabéis, por el tema de los dientes, porque tiene que guardar la cuarentena como cualquier otra persona. Entonces, para que estemos orando por Carlos, que tiene el COVID. También, hermanos, el día sábado tenemos la reunión de pastores, que nos reunimos una vez al mes para orar por la mañana, para que lo tengáis presente y podáis orar por nosotros. Y ya, pues, lo último, la sentencia, que es lo que sí os hemos informado a través del audio, que era algo concerniente a todos nosotros. La sentencia es una sentencia de 10 hojas, es decir, que no es una sentencia de una hojita, no, son 10 hojas donde el juez explica todo y la verdad que es una sentencia muy favorable, condena a la persona que hizo todo lo que hizo y damos gracias al Señor porque la ley de los hombres no es como la de Dios. La ley de los hombres no defiende la verdad, la ley de los hombres lo que defiende es lo que se pueda demostrar. Y muchas personas que están diciendo la verdad, al no poder demostrarlo, se han encontrado con sentencias que no le han favorecido. En este caso, la verdad ha triunfado sobre las tinieblas y además había pruebas más que suficientes para demostrarlo. Y lo que más me sorprendió de la sentencia es que en la misma sentencia se menciona los 2 policías que fueron a declarar diciendo las cosas que nosotros estábamos hablando. También fue una vecina que él llevó y la vecina lo que declaró fue todo en contra de él y no en contra nuestra, así es que gloria a Dios por eso, también lo refleja la sentencia y lo más tremendo es que cuando presenta un informe de lesiones diciendo de que en ese momento donde él hizo lo que hizo, nosotros le agredimos,
dice el juez que en esas lesiones que él presenta no tienen nada que ver con un agarrón ni una agresión de ninguna persona física, porque lo que presentaba en el informe era simplemente un moratón, un hematoma. Es decir, algo que dice incluso el juez, que eso se puede ocasionar con cualquier otro tipo de situación que no es por una agresión física. Por lo tanto, alguien puede decir gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque el Señor se ha glorificado. Sabemos ahora que puede recurrirlo, y si lo recurre va a ser peor para él porque ya hay una sentencia firme. Eso significa que cuanto más lo retrase, pues más va a tener que pagar, porque eso va incrementando en intereses y en demora. Entonces damos gracias al Señor por la abogada que nos ha representado, que es hermana en la fe y que es la vicepresidenta del Derecho Evangélico aquí en la Comunidad de Madrid. Y gracias al Señor, pues ella estaba muy contenta y decía que se sentía muy respaldada por la Iglesia, porque estuvimos orando y ayunando por ellos. Por lo tanto, esto es una victoria del Señor, y su Iglesia solamente puede decir gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues esas son todas las cosas que han pasado en estas últimas 48 horas, desde el lunes a hoy martes. Ahora, si os parece bien, vamos a tener nuestro tiempo de oración. Hoy podemos tenerlo más tranquilo, no tenemos que estar corriendo, porque no tenemos que terminar a las 8:30 en punto para luego cerrar a las 9, sino ya podemos terminar a las 9 y despedir a los hermanos para ir pues con más tranquilidad y hacer las cosas pues como nos gusta hacerlas, ¿verdad? Con paz y con descanso. Entonces vamos a tener 3 bloques de oración y vamos a hacer como hacíamos antiguamente. 2 personas van a orar por cada uno de esos bloques. Voy a pedirle a Andrés y Norma que puedan orar por el bloque 1, que ellos se repartan los motivos de oración. Voy a pedirle a mis padres que puedan orar por el bloque 2, para que puedan ellos repartirse los motivos de oración. Y voy a pedir también a mi hermana Eufrosina y Nelis, que ellas puedan orar por el bloque 3, ¿vale? Por el que va a aparecer en pantalla. Repartiros los motivos como queráis, pero que las dos podáis orar y levantar vuestra voz en oración. Ahora sí, dicho esto, vamos ahora a ponernos en pie y a leer Apocalipsis capítulo 4. Y vamos a leer el texto bíblico donde el apóstol Juan nos habla de la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Somos capaces de leerlo todos juntos, este versículo 8? Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a alabar al Señor con esta primera alabanza, y después ya cada familia, cada unidad familiar va a estar orando por estos motivos que van a aparecer en pantalla. Oremos. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, declaraste tu grandeza a mi vida y me diste de tu amor y libertad. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, yo te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Cordero Santo, hoy alabo tu grandeza. Solo tú eres digno, yo hoy te quiero exaltar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dios mío, en esta noche estamos juntos, estamos reunidos, estamos, Señor, presentando estas peticiones delante de tu presencia, Padre. Estamos intercediendo, clamando por nuestros hermanos, Señor, por nuestra hermana María Claudia, Señor. Te rogamos, Padre, que usted ponga su mano, que derrame sanidad sobre su vida, sobre sus cuerpos, Señor. Que sus pulmones sean restablecidos, que su respiración sea restablecida, que todo su cuerpo, Padre, sea sanado completamente. Derrama sanidad, Señor. Te rogamos, bendito Dios, por tu sierva Francisca, Señor, Madre de Maribel, que sea derramada sobre ella sanidad completa, Padre, sobre esa vida. Desde aquí todos juntos, Padre, te pedimos y te rogamos que usted los levante, que usted los sane, que usted, Señor, tenga misericordia de ellas, Señor. Sabemos, Padre, que tú amas a tus hijos, sabemos que tu presencia estará, Señor, ahí donde ellos se encuentran, Padre, en este instante. Te rogamos, Padre, juntos por Patricia, Carmen, por la intervención, Señor, de ese tumor en el cerebro, bendito Dios.
que sea ella, Señor, sanada completamente, que quede sana, que su mano poderosa sea, Señor, a través de la mano de los médicos, de las enfermeras, de los anestesistas, Señor. Padre bendito, te lo entregamos en tus manos, Padre, en esta noche, Señor, que sea completamente una victoria, Señor, esa intervención médica que ella va a tener, Padre. Te damos la gloria y esperamos en ti, en el nombre santo de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día, porque podemos estar reunidos aquí delante de ti, Señor. También para darte la gloria, Señor, y la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un juez y abogado justo, Señor, y tú puedes glorificarte, Señor, en este día, Padre, porque ha salido favorable, Señor, esta sentencia, Señor, porque tú has visto y sabes lo que ha pasado, Señor. También te damos gracias, Señor, por las hermanas que estaban implicadas, Señor, por la abogada y por los testigos, Señor, los que estaban ahí, Padre Santo. Te damos gracias por todo esto, Señor. También te pedimos por la hermana, por la pastora María, Señor, por la hermana Erika, Señor, que tú seas restaurando, Padre Santo, cada hueso de sus pies, Padre Santo, de las fracturas que han tenido, Padre Santo, que tú vayas restaurando cada músculo de su dolencia, Padre Santo. Solo tú puedes hacerlo, Señor, por medio de los médicos, por medio de todos los medicamentos que se le está dando, Padre Santo. Que tú seas tocando, Señor, cada día, Padre Santo, sus vidas, puedas fortalecerlas, Padre Santo, especialmente a la hermana María, Señor, para que ella también pronto pueda estar aquí con nosotros congregando y alabándote, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz. Cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad, cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad, y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poderte adorar, y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más. Al poderte adorar, al poderte adorar, al Amado Señor, estamos en tu presencia, Señor, queremos reconocer tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque, como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios los levantó de los muertos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú estás con los enfermos, Señor. Tú sanas, Señor. Tú eres
Yahvé Rafa, Señor. Estas vidas están delante del trono de tu gloria, Señor, para que tú los visites, Señor, para que tú los confortes, para que tú los levantes en el nombre de Jesús. Te pedimos por Cecilia, por Jorge, por Sonia, por Patricia, Señor, por Julieta, por Jorge, el pastor, la pastora Rocío, por Julio, por Rosana, por Mariel, por Juan, por Marvi, por Doris, por Zulma, por Daisy, por Zeus, por Paola, por Angélica y por José. Gracias te damos por cada uno de ellos, Señor, porque tú estás con cada uno de ellos como poderoso guerrero, Señor. También nos acordamos, Señor, de las embarazadas, por esta etapa preciosa que tú permites a las mujeres pasar, Señor, porque es una cosa santa, Señor. Ponemos a cada uno de ellos, Señor, que está en el vientre de su madre, Señor, para que tú los apartes, Señor, desde el primer momento de la concepción, Señor, y sean apartados para ti, Señor. Te pedimos por Erika, Señor, por Rosa, por Fabiola y por Yadira, Señor, que estos niños, Señor, crezcan en ti, Padre Santo, que tú les des sabiduría a sus padres, Señor, para que la primera iglesia sean sus hogares, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque, Señor, tu misericordia es para siempre, Señor. Te pedimos también por la obtención de un piso para Gladys López y su hijo, Señor. Tú sabes las circunstancias por las que están pasando y sabemos que tú vas por delante, Señor, que tú les des esos ojos, Señor, espirituales para que ellos puedan ver ya ese piso, Señor, un piso digno con un precio digno, Señor, porque tú todo lo haces bueno, agradable y perfecto. Gracias, Padre. Sí, Señor y Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor, como guerrero, Señor, como el dueño, el Señor, el creador, el salvador de nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias porque por la sangre de Cristo tú nos has perdonado, tú nos has redimido y tú nos has salvado y nos has dado ese hermoso regalo como es la salvación y la vida eterna en tu Hijo. Alabado seas tú por siempre y por los siglos de los siglos, Señor. Queremos presentar, Señor, este tiempo de ayuno, Señor, de estos 21 días, Padre, para este nuevo mes que comienza, Señor, para que tú prepares los corazones, los cuerpos, las mentes, Señor, los espíritus. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno y tú te vas a manifestar tu poder, Señor, porque tus promesas son sí y amén, Señor. No hay nada, Señor, que te se escape del control de tus manos, Señor, porque tú creaste todas las cosas, Señor, por tu gracia, por tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. También queremos orar, Señor, por el culto de siervas, Señor, que el domingo se va a celebrar, Señor. Que tú vayas preparando los corazones de estas mujeres hermosas que tú has preparado y que tú has puesto en este lugar, Señor. Para que tu palabra sea de gran bendición, que sea derramada y predicada, Señor, en este lugar que tú has levantado por tu gracia, Padre. Te adoramos y te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, porque tú eres fiel, Señor, y porque todo se hace bajo tu dominio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar
Señor, por este día, Padre Santo, que nos permites estar en este lugar, Dios mío, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos has ayudado hasta este momento. Gracias porque nos has dado fuerzas y fortaleza, Dios mío. Hemos venido con un propósito de alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque eres bueno, eres fiel y eres perfecto, Señor. Y todo lo haces a tu tiempo y a tu voluntad, Señor. Señor amado, venimos pidiéndote, Señor, por la intervención del estómago de la hermana Carla Valladares, Dios mío. Pon tu mano sanidad sobre su vida, Padre Santo de la gloria. Pedimos por ella, Dios mío, que seas tú operándola, Señor, si es tu voluntad, Señor. Ayúdala, Señor, si es que se va a operar, Dios mío, o tú también, Padre Santo, le puedes quitar, Señor, lo que tenga en el estómago, Padre Santo, según tu tiempo y tu voluntad, Señor amado. Sabemos, Dios mío, que por tus llagas nosotros fuimos curados, Dios mío. Entonces te pedimos por la vida de mi hermana Carla, Señor, seas tú haciendo la obra perfecta en su vida, Señor, según tu tiempo y tu voluntad, Padre amado. También te pedimos, Señor, por la relación de los padres con sus hijos, Dios mío, para que tú les des sabiduría a cada uno de ellos, Dios mío. Gracias, Señor, por todos los padres, Señor, que tenemos hijos, Dios mío, danos sabiduría, Señor, y para que poder educar bien a nuestros hijos, Dios mío, y llevarlos por el buen camino, Padre Santo. En que sabemos, Dios mío, que en estos tiempos no es nada fácil, Dios mío, pero con tu ayuda podemos lograrlo, Dios mío. Mira a todos los padres, Señor, que luchan, Señor, cada día, Señor, con sus hijos, Dios mío eterno. Seas tú, Señor, dándoles sabiduría, Señor, para saber cómo tratar con los hijos, Dios mío, porque peor cuando son adolescentes, Dios mío, nos es un poco difícil, Dios mío, con ellos, Dios mío. Seas tú, Señor, dándonos fuerza, Señor, dándonos esa sabiduría, Señor, cómo actuar con ellos, Dios mío. Como yo te digo siempre, Dios mío, que lo eduques tú, Señor, porque yo me puedo equivocar, Padre Santo. Y solo tú puedes hacer la obra perfecta en cada niño, Señor, en cada adolescente, Padre amado, en cada hijo, Señor amado. Sabemos, Señor, que cada día los ponemos en tus manos, Señor, que tú hagas la obra perfecta en cada uno de ellos, Dios mío. Gracias porque eres bueno, eres fiel, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por nuestros mayores. Bendito Dios, guárdalo, Señor, a cada uno de nuestros mayores. Cada uno tiene su dificultad, tal vez, Señor, ayúdalos a sobrellevarlo, Señor. Son nuestros mayores, bendito Dios. Te lo pedimos por nuestro hermano Jorge, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Nunciata, Pastor en Emérito Joaquín Yebra, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María, Mariano. Bendito Padre, cada uno tiene su necesidad, Señor, de sanidad, necesidad de tener esa salud, Señor, para seguir adelante, en compañía de sus seres queridos, Señor, que no se sientan abandonados, estén siempre en la compañía de sus seres queridos, Señor, porque ellos son mayores y necesitan ya de nuestro apoyo, Señor. También, bendito Padre, damos gracias a Dios por las personas que nos llevaron a Cristo. Sí, Señor amado, por todas aquellas personas que un día nos habló de ti, Señor, y gracias a ello estamos en la casa, en el templo de Dios, en tu templo, Señor. Doy gracias, Señor, que un día a mí también me hablaron, Señor, y gracias porque tu palabra me llegó, Señor, y me sacaste de esa vida que no te gustaba, Señor. Gracias, amado Señor. Y que así sea también, bendito Padre, para muchas personas más que necesitan de ti. De alguna manera llegará tu palabra, Señor. Y gracias por todas las personas que llevan tu palabra de aquí, salen de esta casa, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú preparas ese camino, Señor. Sé que también saldrán el sábado a llevar tu palabra. Y gracias, Señora,
por esas almas y que tú tienes preparado esas almas que llegará a sus corazones y se quedará, Señor, en sus corazones. Dios, provee empleo a las personas que lo necesitan. Señor, tú sabes, bendito Padre, que lo necesitan. Todo varón, toda mujer que necesita trabajar, padres, madres, Señor, que tienen que llevar el pan de cada día a su casa, Señor. Provee, bendito Dios, ese pan que no les falte en casa, Señor. Gracias, bendito Dios, por los alimentos que llegan a esta casa y de alguna manera también les llega a todas las personas que lo necesitan. Provee, Señor, ese empleo que anhelan, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El capitán que nos representa, que nos defiende ante el árbitro. Gloria a Dios, gloria al Señor, nuestro capitán Jesús, aleluya. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Y mientras vamos abriendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 y buscándolo en la pantalla, que es el versículo que tenemos hoy que memorizar, deciros que Francisca, la mamá de Maribel, estuve hablando ayer lunes con Maribel, y me comentaba de que ya le habían dado el alta a su mamá y que se encontraba, pues gracias a Dios, contenta porque Dios había escuchado las oraciones de su pueblo y estaba la mujer pues feliz. Maribel ha pasado unos días bastante malita, no tanto por salud, sino por ver a su madre sufrir. Es verdad, los que somos padres comprendemos que los dolores de nuestros hijos es como si nos pasara a nosotros, ¿verdad? Y cuando tenemos a nuestros padres mayores también nos pasa exactamente lo mismo. Sufrimos como si sus dolencias también fueran nuestras dolencias. Ese es el vínculo de la familia y por el cual oramos cada día, ¿verdad? Pero gracias al Señor Maribel se encuentra ya mejor, ya está descansando y su mamá Francisca pues se está recuperando ya en casa. Y damos gracias al Señor por eso, porque eso es otra buena noticia que el Señor ha hecho. Y damos gracias por ello. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Fijaros que este versículo que vamos a aprender hoy tiene una palabra que lo resume todo. A ver si lo descubrís.
Son 6 conceptos. Primero, amados. Segundo, amémonos unos a otros. Tercero, porque el amor ¿de quién es? Cuarto, todo aquel que ama. Todo aquel que ama, ¿qué le pasa? Es nacido de Dios y conoce. A ver, ¿cuál es la palabra clave aquí para aprender? Amor. De hecho, esa canción que todos nos sabemos de memoria, Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Os acordáis? Pues el siguiente versículo lo dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero hoy no nos toca ese. Hoy nos toca la introducción. Y la introducción es, amados, ¿cómo trata Juan a aquellos que está discipulando, a aquellos que está enseñando la palabra del Señor? Los trata como gente entrañable, con amor. ¿A cuánto le gustan que le hablen con amor? Y hablar con amor no significa, ay, mi niño, mi amor, mi dulzura, querido. No, porque eso es más lenguaje muchas veces de telenovela. Sino que te traten con amor, que te den valor, que puedan no solamente hablarte, sino que puedan también escucharte. Juan trata al pueblo, en este caso a aquellos que están siendo discipulados en el Señor, como gente entrañable, gente amorosa, amados. Y fíjate lo que le dice a aquellos que Juan ama, que de la misma forma que Juan ama a aquellos, dice, amaros los unos a los otros. ¿De dónde sacó Juan esa enseñanza? ¿De quién? De Jesús. De Jesús. En la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, de la misma forma que el Padre y yo somos uno, así quiero, Padre, que ellos sean uno en unidad, ¿verdad? Y ese vínculo es a través del amor. ¿No te das cuenta que fue el amor lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario? ¿Fue el amor el que hizo que nuestros pecados fueran perdonados? Porque recibimos algo sin merecérnoslo, por amor. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? Fíjate, Juan ahora dice que el amor tiene dueño, es Dios. Sin embargo, en el versículo 8 que vamos a estudiar la semana que viene, no solamente Dios es el dueño del amor, sino que es que Dios es el amor. No es lo mismo tener algo que serlo, ¿verdad? Pues el que tiene a Dios no es que tenga amor, es que es amor. Por eso la frase es un amor debería ser una realidad espiritual en la vida de los creyentes. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y ahora fíjate cuál dice el cuarto concepto. ¿Qué es lo que dice? Y todo aquel que ama, ¿de quién ha nacido? ¿Tú crees que en la vida de un creyente puede haber odio, rencor y resentimiento? Hay algo que me encanta de los niños y yo creo que los creyentes somos capaces también de aprenderlo. ¿Sabes qué es? Y es lo siguiente, que los niños cuando se enfadan, los padres cogen luego unos enfrentamientos que pueden durarle años, porque mi Alfonsito le ha pegado a mi Pedrito, ¿verdad? Y se llevan padres a lo mejor un año entero sin hablarse en el colegio porque los niños se han enfadado. Los niños al día siguiente en el recreo están jugando como si fueran los mejores amigos y los padres se llevan un año entero sin hablarse porque Alfonsito le pegó a Pedrito. ¿Te ha pasado eso alguna vez con los niños en el cole, verdad? Pasa muchísimas veces. Queremos ser los máximos defensores de nuestros hijos y luego nuestros hijos se reconcilian con el peor enemigo que se han encontrado en la vida y nosotros llevamos enemistado con los padres un año entero, como consecuencia de que consideramos que el amor debe de producir en nosotros rencor, resentimiento, odio. Pues no. El amor lo que tiene que producirnos es la capacidad de poder recordar lo que ha ocurrido sin que eso produzca daño en nuestra vida. Ahí está la facultad de perdón en nosotros como pueblo de Dios. ¿Tú crees que yo no he podido ofender a mi esposa en alguna ocasión? Un montón de veces. Pero sin embargo, ella puede recordar las ofensas que yo le he podido hacer. Pero que las recuerde no significa que ella ya tenga rencor ni resentimiento en su vida para que se distancie de mí, sino todo lo contrario. Ha sido capaz de amarme aún con mis miserias. De ahí viene la palabra misericordia.
la misericordia que tú tienes que tener con los demás, porque es la misma misericordia que Dios ha tenido para contigo. Es la única manera que un matrimonio dure en el tiempo, ¿eh? Si no hay amor, pero amor del bueno, no corazones de WhatsApp, no. Si no hay amor, hermano, no hemos nacido de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser un pueblo que amemos a los demás, aun cuando los demás no nos amen de la misma manera. Tenemos que ser un pueblo que amemos con la capacidad de poder perdonar las ofensas, aun cuando aquellos que nos han ofendido ni siquiera son conscientes de que lo han hecho. ¿Te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. No es capaz de decirte lo que le pasa, pero sin embargo hay dolor en su corazón. El amor dice que todo lo soporta. El amor todo lo puede. 1 Corintios capítulo 13. Por lo tanto, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y dice que, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Y además, fíjate lo que dice, no solamente ha nacido, sino además le conoce. Esta palabra es muy importante. Nosotros hoy conocemos mucha gente, ¿verdad? Pero la palabra conocer a alguien no es simplemente le ha dado like a mi publicación de Facebook. Eso no es el conocimiento. De hecho, fíjate en hebreo, qué precioso es esto, que cuando María se desposó con José, la Biblia dice, la manera que describe la Biblia en que José y María no habían mantenido relaciones, es diciendo, y María no había conocido varón. Fíjate qué intimidad el conocimiento. Hoy nosotros conocemos a todo el mundo, ¿verdad? Vamos por ahí saludando a todo el mundo, aunque la gente ni se acuerde de nosotros, pero nosotros lo saludamos, ¿verdad? El experto en eso es mi padre, él saluda a todo el mundo, ¿verdad? Es decir, aunque no se acuerde, pero él lo saluda a todo el mundo. El conocimiento bíblico no es un conocimiento, sí, me acuerdo de ti que te he visto en una foto o te he visto en un campo de fútbol remoto de allí. No. El conocimiento es que hay una intimidad, que hay una cercanía, como José y María, donde nosotros también debemos de intimar con aquellos a los que queremos amar. El amor no es simplemente te saludo un ratito y me voy, no, sino es llegar a conocer la necesidad que tiene mi prójimo y poder solidarizarme, preocuparme y estar presente. Y cuando nosotros somos capaces de hacer eso, pues nos aprendemos los nombres de los hijos de Rejane, Jai y Cledilson, vayas nombres, ¿verdad? O somos capaces de orar por Loreta, ¿verdad? La mamá de Ligelena. Es decir, somos capaces de poder orar por personas que no están dentro de nuestro entorno, porque nuestro entorno tiene a otras personas que son importantes para ellas. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Y en eso demostramos que Dios ha nacido en nosotros. Y todo es por lo que une estos 6 conceptos. Amor. ¿Somos capaces de decir este versículo bíblico? Primero con la pantalla y después sin la pantalla. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Venga, una vez más, porque os he visto ahí un poquito. Venga. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora sin pantalla. Venga. Pero la Biblia, un momentito, cerrar la Biblia. Sin pantalla digital, pero aquí con la pantalla de hoja, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Muy bien. Gloria a Dios. Pues ya no lo sabemos. La semana que viene tenemos el versículo 8. El pastor Tony me levanta la mano porque me ama mucho. Dígame usted, amor mío. Pónganle el micro, que si no, no le escuchan los hermanos de la tele. Y claro, y los hermanos que están en casa quieren escuchar también lo que aportamos y sumamos. Un momentito que le acercan el micrófono. Vamos a ver. Uno de los primeros coritos que me enseñaron fue este versículo. Y dice, amados, amémonos unos a otros,
a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Otra vez, vamos ustedes. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no ha llovido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No. Yo sé que el Pastor Tony tiene buenos dones para cantar. El Señor le facultó con dones que yo no. Se los dio todo a mi esposa directamente. Bueno, gloria al Señor. Quiero demostrar algo con lo que ha hecho el Pastor Tony. Seguramente cuando él conoció al Señor y le enseñó esta canción, a lo mejor ni siquiera todavía sabía dónde se encontraba esa canción en la Biblia. No lo sabía, pero aprendió cantándola. ¿Qué quiero decir con esto? La pedagogía moderna, es decir, los que enseñan hoy en escuelas, en colegios, en institutos, estudian y saben que los niños aprenden más cantando que memorizando, recitando. Es decir, los niños aprenden más cantando. Y cuando un idioma se aprende, no se aprende por la gramática, porque tú y yo aprendimos a hablar primero escuchando los sonidos que salían de nuestro papá y mamá. Y después pasamos a agua, y depende de la nacionalidad, arepa o pan. ¿Qué quiere decir? Arepa, ¿lo ves? Como se nota que es venezolano, ha tirado para su tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando alguien aprende en los caminos del Señor, nosotros muchas veces, nuestra manera de enseñar es muy distinta a la manera de enseñar natural de la vida. Si los niños aprenden cantando y los bebés aprenden escuchando sonidos, nosotros queremos enseñar a la gente a base de gramática bíblica lo que ni siquiera nosotros aprendimos al principio. Primero, un creyente tiene que aprender a orar. ¿Y cómo un creyente aprende a orar? Escuchando orar, repitiendo con nosotros. ¿Cómo un creyente aprende a compartir el evangelio con otra persona? Cuando nos ve a nosotros haciéndolo. ¿Cómo un creyente es capaz de poder tener una vida espiritual santa, digna, agradable al Señor? A través de lo que nosotros podemos enseñarle, pero no por una estructura gramatical o no con una base doctrinal. Primero el creyente tiene que empezar a caminar para que después pueda tener conocimientos suficientes para saber por qué ora, por qué lee la Biblia, por qué predica el Evangelio, por qué comparte del amor de Dios. Esto nos ayuda a nosotros a comprender y a replantearnos si nuestra manera pedagógica de desarrollar la enseñanza en la iglesia es la correcta. Porque nos basamos muchas veces tanto en que los creyentes busquen un texto bíblico en la Biblia que ni siquiera saben todavía lo que Dios quiere decirle a través de ese texto bíblico. Por lo tanto, no estamos aquí solamente para convertirnos en intelectuales de la Biblia, sino para convertirnos en discípulos. Y un discípulo aprende escuchando a otro discípulo. Así es como los discípulos con Jesús aprendieron a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. A nosotros no, venga tu reino. La Biblia dice venga tu reino, no a nosotros. Qué egoísta, siempre a nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues dicho esto, y cuando he visto al pastor Tony cantar, he recordado la enseñanza de la psicología, en este caso de la pedagogía moderna, que debería de también tenerla nosotros presentes. Vamos ahora a la epístola de los Romanos. Vamos a estudiar Romanos. Hoy no tenemos que correr tanto como hemos corrido en otras ocasiones. Podemos desarrollar el estudio de Romanos con más tranquilidad y también pudiendo deleitarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta maravillosa epístola.
Romanos, tenemos toda la epístola a los Romanos. Oramos y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo en el que hemos podido clamar y orar delante de ti. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra con el propósito de que tú puedas hablarnos, Señor. Sabemos, Padre, que somos personas, Señor, con muchas taras y deficiencias, Señor, y que si no es con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, pues nada podremos hacer. Por eso, Señor, no permitas que mis labios se abran en esta noche con nuestra carne. Queremos someter mi carne a tu Santo Espíritu, Señor, y que seas tú hablando, seduciendo, seas tú, Señor, convenciendo, y seas tú ministrándonos para que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan hermosa de poder estar reunidos y poder escuchar tu voz. Habla tu Espíritu Santo, toma posesión en este lugar y quita toda distracción de nuestros corazones y de nuestras mentes, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada comenzamos con la primera parte de la introducción. No pude terminar la introducción completa, pero vimos dos cosas que eran muy importantes. Solamente vimos dos cosas en 30 minutos. Por un lado vimos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, ¿verdad?, a los romanos, ¿verdad? Ya lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, versículo 7, si no me falla la memoria, donde ahí el apóstol Pablo dice que esa carta está escrita para los santos que están en Roma. Y por otro lado vimos la autoría del libro, en este caso de la epístola de Romanos, que era escrita por Saúl de Tarso, ¿verdad? Vimos que Saulo de Tarso era también de la tribu de Benjamín, como el propio Saúl, el rey Saúl, de ahí viene la palabra hebrea Saulo es en latín, Saúl en hebreo. Y pudimos darnos cuenta de esos dos conceptos, ¿vale? No voy a repetir lo que ya explicamos y leímos en la Biblia, sino que vamos a avanzar. ¿En qué vamos a avanzar hoy en esta introducción de Romanos? Lo primero es que el apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los romanos, le escribe a los creyentes gentiles que residen en Roma y que es la capital del Imperio Romano. Y ahora, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? Bueno, cuando tú haces algo en la vida, la Biblia nos enseña que tiene que tener algún propósito, ¿verdad? No haces las cosas sin propósito. De hecho, hay un libro muy famoso escrito por Rick Warren, ¿verdad?, que ha sido incluso pastor asesor de algunos presidentes de los Estados Unidos y de Barack Obama, creo que fue. Y Rick Warren escribe un libro dicho Una vida con propósito. La pregunta que tendría nosotros que hacer en esta noche es, ¿nuestra vida tiene un propósito? ¿Nuestra familia tiene un propósito? ¿Nuestro ministerio tiene un propósito? Porque si carecemos de propósito, realmente estamos perdiendo el tiempo. Todo en esta vida, lo que hacemos, debe de tener un propósito. Hasta lavarnos los dientes tiene un propósito, que no nos salgan caries. Todo en esta vida tiene un propósito. Luego escribió otro libro, también escrito Una iglesia con propósito, que habla de y crecimiento. Os lo recomiendo por si queréis leer. Los dos libros los he leído y son bastante buenos para nuestra lectura y para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo para la carta a los romanos? El primero es dar a conocer a los creyentes y reclutarlos para el reino de Dios. El apóstol Pablo siempre tenía como objetivo que los creyentes de las iglesias se convirtieran en apóstoles. Entiéndase, apóstoles de la iglesia de Cristo. Porque la palabra apóstol está muy mal interpretada. En la Biblia hay dos tipos de apóstoles. Dejadme que me explique para que nadie se confunda. Por un lado están los apóstoles de Jesús. ¿Quiénes son los apóstoles de Jesús? Los apóstoles escogidos por Dios para llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra. ¿Me seguís? Había 12, uno se quitó la vida y uno tuvo que ocupar el lugar de la vacante. En este caso fue Saulo de Tarso, llamado Pablo, pequeño. Y como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me escogió a mí. Lo leímos la semana pasada, ¿verdad? Por lo tanto, los apóstoles de Dios, de Jesús, fueron 12. Hasta ahí me vais siguiendo, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos más apóstoles en toda la iglesia de Cristo. Esos son los apóstoles que la iglesia escoge para seguir haciendo la labor que Cristo encomendó a los apóstoles elegidos por él mismo. Por eso Bernabé es un apóstol de la iglesia de Cristo. Por eso Timoteo es un apóstol de la iglesia de Cristo. Por eso la palabra apóstol en griego significa un enviado.
¿Enviado de dónde? Enviado de la iglesia. Antes estaba hablando con Andrés cuando estábamos doblando los boletines del ayuno de los 21 días, que el domingo vamos a entregar. Estaba comentando que muchas veces iba a decir en Rumanía, madre mía, ¿dónde me he ido? Que en Bolivia muchas veces un hermano se enfada, sale de la iglesia y se monta su propio chiringuito. Ha dicho tinglao, ha dicho la palabra que ha dicho es, se monta un tinglao y monta una iglesia porque se ha enfadado y hace su doctrina, su enseñanza, pone un cartel y él es el pastor. Es decir, eso no es ni apóstol de Cristo ni apóstol de la iglesia, porque el apóstol es un enviado ¿de dónde? De la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé salen a los viajes misioneros, salen encomendados por la iglesia. Cuando salen los apóstoles encomendados a las diferentes ciudades como Tesalónica, Éfeso, Esmirna, es decir, lo hacen encomendado porque hay una iglesia que ora. Hasta los diáconos, servidores de Cristo, están siendo escogidos por la iglesia. ¿Qué dicen los apóstoles de Jesús? No es justo que nosotros dejemos de orar y de extender el reino de Dios para servir las mesas de las viudas de los gentiles y de las viudas de los judíos. Escogeos entre vosotros, fíjate lo que dicen los apóstoles de Jesús, escogeos entre vosotros a hombres de buen testimonio, con palabras de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿A quién se lo pide? A la iglesia. Hechos capítulo 16, por si alguien tiene alguna duda. Le da las características y le dice a la iglesia, escogeos. Por lo tanto, Felipe, uno de los diáconos elegidos, se convierte luego en un evangelista. ¿Un apóstol de dónde? De la iglesia. De la iglesia deben salir los 5 ministerios. Los 5 ministerios establecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Y esos 5 ministerios deben de estar en cualquier iglesia que ha sido fundada por Cristo. Es decir, una iglesia no es pastorcéntrica, una iglesia es cristocéntrica. Y hay diferentes ministerios y todos tienen cabida dentro del cuerpo de Cristo. El problema es cuando no es cuerpo de Cristo. Y si falta alguno de esos ministerios, evidentemente lo que está faltando es la persona de aquel que lo funda. Pablo, su ministerio es capacitar apóstoles para extender el reino de Dios por toda la cuenca mediterránea. El segundo objetivo es desarrollar y defender la verdad del Evangelio que estaba predicando. ¿Y por qué era desarrollar y defender? Porque como ocurre muchas veces, donde crece la palabra de Dios, también crecen muchas personas que son poco doctas en lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Y cuando hay poca facultad o poca preparación bíblica, surgen herejías, surgen enseñanzas que no tienen ningún tipo de enseñanza bíblica, pero sin embargo que salen, se empiezan a difundir y se convierten en mandamientos de hombres como si fueran palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, no tanto está intentando hacer una apologética ante las herejías de Roma, no, sino más bien hacer una apologética, entiéndase una defensa de la fe, donde los gentiles y los judíos tienen que ser un solo pueblo dirigidos por el Señor. Ese es el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo de escribir Romanos. Y el tercer propósito que Pablo utiliza para escribir la epístola a los romanos se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 24, donde anima a los creyentes a depender exclusivamente ¿de quién? De la gracia de Dios para su salvación. Esto es muy importante. Depender exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación. Romanos, tenemos ahí las Biblias, Romanos capítulo 3, versículo 24, está ahí en pantalla también. Dice, fíjate lo que el apóstol Pablo dice aquí, siendo justificados, y mira lo que utiliza, gratuitamente por su ¿qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo está enfatizando que debemos depender de Dios para su gracia? Porque cuando en una iglesia hay judíos que han vivido toda la vida bajo la ley, donde todo es bajo el mérito del esfuerzo del humano, les cuesta trabajo comprender que la salvación no es un mérito obtenido, sino es una gracia, un favor inmerecido. Y además, un favor inmerecido que no cuesta nada, que es gratuito. Pero como siempre decimos, que sea gratuito para el receptor no significa que el que te lo dé no le haya costado dinero.
le costó a precio de sangre, le costó el sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que intenta en esta epístola son estos tres propósitos, ¿sí? El propósito, en primer lugar, que hemos dicho, de dar a conocer a los creyentes y reclutarlos para la extensión del reino. En segundo lugar, desarrollar y defender la verdad del Evangelio para que todos puedan ser uno en Cristo. Y tercero, animar a los creyentes a que dependan exclusivamente de la gracia de Dios. Cuando un hermano depende exclusivamente de la gracia de Dios, hace lo que hace, no por obtener puntos para ir al cielo, sino por gratitud. No hay mayor gracia que servir al Señor por gratitud, no para justificarse. Cuando tú haces lo que haces para querer destacar, justificarte o querer ganar un puesto en el cielo, realmente esa es la actitud del fariseo, la ley de Moisés. Pero cuando tú haces lo que haces por gratitud, hermanos, te deja de importar si vienen 2, si vienen 3, si vienen 4, si vienen 10, si vienen 100, si vienen 200, si vienen 300. Haces lo que haces porque estás agradecido a tu maestro y das lo mejor siempre. Cuando nosotros somos capaces de entender esto, la vida cristiana se ve con otros ojos. Porque ya no hacen las cosas en base a qué van a hacer otros, sino en base a qué es lo que Él ha hecho por mí y cómo yo estoy respondiendo ante esa gratitud. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro? Ya he dicho los tres propósitos. La idea principal del libro, bueno, había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era la división que existía entre los judíos y los gentiles. Y Pablo explica a través de la fe en Jesús, que es la esencia, que tenemos que ser uno en Él. Por eso Pablo, dicen los teólogos y aquellos que han estudiado la Biblia en profundidad, que la obra maestra del apóstol Pablo por excelencia es la epístola a los romanos, porque intenta desde la fe, intenta demostrar que solamente se consigue la unidad cuando Cristo reina en el corazón de aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo. De ahí, la idea es que en realidad la salvación de Cristo es por medio de la fe. ¿No te suena la frase, más el justo por la fe vivirá? No sé si te lo has preguntado alguna vez o te lo has planteado, pero la palabra fe, que es una palabra que nosotros utilizamos mucho, de hecho, es nuestro acróstico de Federación de Fraternidad de Iglesias, de BNC, la palabra fe, un libro de fe como en la Biblia, en el Antiguo Testamento solamente aparece una sola vez. Y es para justamente en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, donde la ley es destacada como el esfuerzo del hombre. La palabra fe aparece una vez en el Antiguo Testamento para decir, mas el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, las palabras que se van a repetir mucho en este libro y que vamos a estudiar son palabras como verdad, gracia, fe, ley, justificar, la ira, porque también vamos a hablar de la ira de Dios. Vamos a hablar del juzgar, vamos a hablar también de condenar, de lo que es evangelio, de lo que es creer, de lo que es pecado, de lo que son los gentiles, lo que es Dios, lo que es Jesucristo y lo que es el Espíritu. Ahora, lo que vamos a tratar, los temas que vamos a tratar durante este estudio, que vamos a comenzar, y espero comenzar hoy ya con la primera parte del estudio, es la justicia de Dios, la ley de Dios, el pecado, que muchas veces no se habla desde los púlpitos por miedo a que la gente deje de venir, la justificación y la santificación. La iglesia en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, como algunos piensan, no. Pablo ni la fundó, ni siquiera nació bajo la supervisión de alguno de los apóstoles que él pudo preparar para enviar allí. No, ya la iglesia en Roma ya existía cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Sin embargo, encontramos que Pablo, aunque ni la fundó, ni tampoco había alguien allí de que él había discipulado para comenzar esa labor, una de las cosas que encontramos en Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 16, es una lista de 26 nombres que el apóstol Pablo conoce de la comunidad. Fíjate qué interesante, no es necesario que tú fundes una iglesia, ni que tú tengas a alguien de confianza en esa iglesia para que te intereses, para conocer a esas personas. Y en Romanos capítulo 16, los versículos del 3 al 16,
vemos una lista de nombres de personas y además Pablo se esfuerza por conocerlos. Miren lo que dice Romanos. Dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Los contamos? Hay 2, ¿no? Seguimos. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, fíjate, aquí menciona a otras iglesias, la iglesia de Éfeso, de Tesalónica, a todas las iglesias de los gentiles. Seguimos leyendo. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Otro dato importante, no solamente las iglesias estaban en lugares públicos, sino también hay iglesias que estaban en las casas. Y quiero deciros algo, la iglesia nació en una casa, de hecho el aposento alto era una casa, y la iglesia por la que viene Cristo, ¿sabe dónde va a acabar? En las casas. Todos los lugares de persecución que actualmente existen, los creyentes no se reúnen en un local como el nuestro, habilitado para ello, con una licencia de actividad, se reúnen en una casa. Y ahí se demuestra que la iglesia no son paredes, la iglesia no es megafonía, la iglesia son personas. Y fíjate, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Seguimos leyendo, ahí vemos un tercer persona. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Ahí tenemos otra persona que formaba parte de la iglesia de Roma. ¿Te das cuenta que cada vez que saluda a alguien le dice lo que hace? Qué interesante. Que te conozcan no por tus apellidos, sino por tu labor. Qué bueno es esto, ¿verdad? Seguimos leyendo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros ¿de qué? De prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Es decir, se convirtieron ellos antes que el propio apóstol Pablo. Seguimos leyendo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. ¿Seguimos? Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Siempre tiene una característica para cada uno. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a lo de la casa de Aristóbulo. ¿Te das cuenta que todos los nombres que está nombrando son griegos? La iglesia de Roma era una iglesia compuesta por judíos y por gentiles. Seguimos leyendo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a lo de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Seguimos leyendo. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Seguimos leyendo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Me detengo en Rufo un momento. ¿Os acordáis de alguien que llevó la cruz de Jesús, porque ya Jesús, como hombre, físicamente hablando, ya no pudo más, llamado Simón de qué? De Cirene, ¿verdad? La Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos que Simón de Cirene, que venía del campo, ¿verdad? Venía, ellos salían para el Calvario, él venía, ¿verdad? Y dice que un romano lo vio y dijo, tú coge la cruz de Jesús, ¿verdad? Dice que ese Simón de Cirene tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo. Es interesante que ahora Pablo, cuando saluda a Rufo, lo saluda como creyente de la iglesia de Roma. ¿Cómo tuvo que ser el testimonio que tuvo que vivir Simón de Cirene con Jesús en ese tiempo que estuvo llevando la cruz? Que su hijo Rufo y su mamá ya eran parte activa de la iglesia de Roma. Algo tremendo, ¿verdad? Seguimos leyendo. Saluda a Ansicrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. ¿Seguimos? Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y por último el versículo 16. Saludaos los unos los otros con ósculo santo. Esto es el beso, ¿vale? Ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. 26 personas que saluda a Pablo. Una iglesia que él no había fundado, una iglesia que no tenía a nadie enviado allí como un apóstol de la iglesia, discípulo que pudiera, conoce a 26 personas que allí se congregan. ¿Esto qué nos da a entender a nosotros? Que Pablo, cuando escribe la carta,
se interesa de saber a quién le va a escribir. Tú te interesas de saber a las personas que le vas a predicar el Evangelio, qué piensan, lo que les gusta, lo que les atrae, para que en tu conversación seas más efectivo con ellos. Porque en ocasiones el problema que tenemos es que no conocemos la tierra que estamos labrando. Y cuando no conocemos la tierra que estamos labrando, muchas veces más que recibir aceptación, lo que recibimos es rechazo. Tenemos que esforzarnos por conocer. Ahora tenemos un ayuno de 21 días y posiblemente tendrás que hablar con personas de tu entorno. Cuando tengas que hablar con personas con tu entorno, antes de ponerle a contar tu rollo, entiéndase tu rollo, todo lo que tú sabes de la Biblia, que es mucho, deja que antes la persona te cuente el suyo, que no va a tener nada que ver con la Biblia, sino con sus preocupaciones, con sus inseguridades, con sus dudas. Y si tú conoces a las personas con las que vas a compartir, posiblemente cuando tú vayas a hablarles, le vas a poder transmitir el mensaje con más efectividad, porque la persona se va a sentir amada, entiéndase, escuchada, como Juan trató a los creyentes como amados. Mira, judíos y gentiles, juntos como el pueblo de Dios, es el papel que Pablo quiere destacar en Roma. Los judíos saben que la salvación de Dios viene mediante Cristo, y Jesús era un judío. La salvación es por gracia solamente, y se recibe mediante la fe en Cristo Jesús, y que nosotros la experimentamos por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, Pablo lo que intenta escribir en la carta de Roma es el fracaso de la ley. El fracaso de que por mucho que nos esforcemos por hacer las cosas conforme a la ley, vamos a fracasar, porque necesitamos la gracia de Dios. Y el producir esa justicia verdadera es solamente por medio del Espíritu Santo. Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de lo que significa la fe, y que no tiene una forma típica de carta. No tiene una forma típica de carta. Sin embargo, por los saludos del principio y por la despedida al final, saludando a más de 26 personas, todo el mundo la conoce como la Epístola a los Romanos. Pero excepto el principio de la carta y el final, el resto parece un tratado teológico de lo que vamos a estudiar a continuación. ¿Hemos entendido la introducción? Vamos entonces a empezar caminando por la carta, a ver qué descubrimos. Bien, en Romanos capítulo 1, versículo 11, se nos dice que la carta escrita por Pablo era un desconocido para los romanos. Y en Romanos capítulo 1, versículo 11, Pablo lo que intenta es espera pronto visitar a los creyentes en Roma para conocerlos personalmente. Y el propósito de escribir la carta, fíjate cuál es, capítulo 1, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Y fíjate cuál es el propósito. Aquí viene la última frase. ¿Para qué? A fin de que seáis confirmados. Cuando una persona quiere enseñarte algo acerca de la Biblia, después de lo que te haya enseñado, tú tienes que pensar en lo siguiente. ¿He sido confirmado en el Señor? Porque todo don espiritual no te confirma en el que te enseña, sino te confirma en el Señor. Esto es importante para la vida del discipulado. Cuando tú enseñas a las personas, ¿en quién están edificándose? ¿En lo que tú les dices o en aquel que tú les predicas? Porque eso va a marcar una diferencia, un antes y un después en la vida de cualquier creyente. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta diciendo que anhela vernos pronto, en este caso los romanos, y que dar el don espiritual es con el propósito de confirmar a los creyentes. Dios quiere confirmar a su pueblo. ¿Y por qué quiere confirmarlo? Porque cuando tú confirmas a alguien, tú lo que estás haciendo es reafirmar sus convicciones. En la Iglesia Católica se llama la confirmación. ¿Y sabéis lo que es la confirmación? Cuando una persona hace la primera comunión, ¿vale? Es la primera vez que le dan la hostia, no así, sino la galleta, eso. Es que se llama la Santa Hostia, no he dicho nada, pero no quiero que nadie me malinterprete, sino que no se da con la mano abierta, se da con... Eso es. Ahora va a ser complicado porque con el COVID no sé cómo lo van a meter
se ponen guantes, ¿no? Eso porque yo me pongo a pensar y digo, van a tenerlo difícil. Después de la comunión, después de haber recibido la comunión, hacen un curso de catecumenado, así le llaman, y en ese curso de catecumenado lo conocen como la confirmación. Lo que un primer día lo hicieron, como los niños habitualmente lo hacen por muchos motivos, ¿verdad? No digo que no todos los niños tengan la misma madurez espiritual, pero hay niños que lo hacen porque saben que van a recibir regalos, porque se visten de marineritos, las niñas se visten como si fueran de princesas, ¿verdad? Hacen una especie de evento muy, muy llamativo para las familias, ¿verdad? Y también muy rentable para invitar a la gente a comer, para vestir y todo. Pero después, ¿cuántos de los que hacen la primera comunión pasan después a la segunda base? Esa segunda base es la confirmación. ¿Y qué es la confirmación? Reafirmar lo que un día decidieron ser y pertenecer. Pues el apóstol Pablo no le habla a una iglesia que no es de Cristo, no, a una iglesia que es de Cristo y que debe de confirmar en cada una de sus decisiones que Cristo está presente. Cuando uno habla a la iglesia del Señor, no le habla a una audiencia que no conoce de Cristo, sino todo lo contrario, a una audiencia que conoce de Cristo. Lo que necesita esa audiencia no es presentarle el plan de salvación, aunque a veces es necesario porque hay algunos que todavía no conocen a Cristo, sino confirmar a Cristo en sus vidas. Lo que el apóstol Pablo intenta escribir en Roma es la confirmación de los creyentes. Y además el versículo 15 se nos dice que la confirmación de los creyentes se hace predicando ¿el qué? El Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos ahí? Romanos capítulo 1, versículo 15. Dice Romanos 1, 15. Así que cuando a mí pronto estoy a anunciaros, ¿qué? El Evangelio. También a vosotros que estáis, ¿dónde? En Roma. Y además, no solamente quiere confirmar y anunciar el Evangelio, sino además quiere conocer a los cristianos para que Él pueda alentarlos y para que ellos también le puedan alentar a ellos. Romanos capítulo 1, versículo 12, lo vamos a leer, el versículo 12, 1, 12, dice el versículo 1, 12, esto es, para ser mutuamente, ¿qué? ¿Te das cuenta de la humildad de una persona que es farisea, que conoce las Escrituras, que sabía más que cualquier creyente entregado, que lo que intenta es recibir mutuo confort por la fe, que nos es común a vosotros y a mí? Esto me llama mucho la atención, porque hay veces que aquellas personas que ostentan un cargo dentro de la iglesia parece que no necesitan la ayuda y el confort de otros, el apoyo. Parece que ya están en otro nivel. Y una de las cosas que el Espíritu Santo nos enseña es a depender los unos de los otros, a orar los unos por los otros. Evidentemente hay cargas que uno tiene que llevar solo, evidentemente, y esas cargas que tenemos que llevar nosotros solos no hay quien nos las quite. Por eso la Biblia nos dice que cada uno tiene que llevar la cruz. Pero la Biblia también enseña a que tenemos que ayudarnos y a confortarnos los unos a los otros. Hasta el punto de que una persona que anhela obispado, entiéndase un pastorado, un ministerio, necesita aprender esta lección de humildad, apoyarse en otros para seguir avanzando. Apoyarse en otros para seguir avanzando. Y aquí el apóstol Pablo escribe esta carta no desde un plano de superioridad, sino en un plano de os escribo para confortaros, confirmaros en la palabra de Dios, os escribo para anunciaros el Evangelio y además dice, os escribo para que estemos confortados en esa misma fe que nos es común los unos a los otros. También el capítulo 15, versículo 32, vamos al capítulo 15, versículo 32, se nos dice, en Romanos 15, 32, dice la palabra de Dios, Romanos 15, 32, Romanos capítulo 15, versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol Pablo, hasta para poder participar de la iglesia, lo quería hacer en unidad. No tomaba decisiones de manera unilateral,
tomaba decisiones junto con la congregación. Esto es algo que deberíamos aprender en los tiempos modernos. Contar con aquellos que también oran y buscan el rostro del Señor. También Romanos capítulo 15, el versículo 30, nos enseña que el apóstol Pablo escribe diciendo, para orar mejor por él. Dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esto se llama humildad. ¿Quién ora por el que intercede? ¿Quién anima al alentador? ¿Quién cuida al que sana las heridas de otros? Pues para eso está el cuerpo de Cristo. La Iglesia de Roma tenía que descubrir esos dones espirituales que estaba recibiendo por parte del apóstol Pablo y además tenía que dar en la misma medida en la que recibía. Por eso, hermanos, no solamente vengas a Dios para recibir de Él, porque esa es la mentalidad de los creyentes del siglo XXI. Voy a la iglesia a ver qué me dice Dios. Voy a la iglesia a ver qué es lo que me da Dios. Voy a la iglesia a ver qué comida recibo hoy. Voy a la iglesia a ver qué ropa me llevo. Voy a la iglesia para ver si hay alguna ofrenda especial para mí. En esos 5 propósitos para los que tú vienes a la iglesia, no hay ninguno que se haya manifestado en lo que hemos visto en el apóstol Pablo. Voy a la iglesia para dar alabanza al Señor. Voy a la iglesia para poder orar por los hermanos que lo necesitan. Porque cuando uno más viene a la iglesia, ¿cuando necesita oración o cuando quiere orar por otro? Sin embargo, el apóstol Pablo está enseñando que es en la misma actitud en la que yo voy a la iglesia porque necesito oración y nadie puede decir que no es cierto, pero lo que debe de añadir es su campo de visión espiritual. Yo voy a la iglesia también para orar por mi hermano, porque es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando las cosas me van bien, no me quedo en casa viendo la Champions, sino me vengo a ver al Champion, porque hay otros que están pasándolo mal y necesitan de mi oración, necesitan de mi apoyo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que confortarnos en la fe los unos a los otros. ¿Quién puede decir amén a eso? Y también el apóstol Pablo manifiesta una intención que tiene, que quiere que la iglesia de Roma lo apadrine como misionero, ¿sí? Porque aquí aparece por primera vez nuestro país. Y digo nuestro país porque todos vivimos en este país, ¿verdad? España. En Romanos capítulo 15, versículo 28, dice el apóstol Pablo que quiere ir a Roma para que los romanos le apadrinen y le apoyen, porque él quiere ir a lo último de la tierra. Y en ese momento lo último de la tierra era España, Hispania, como diría el Imperio Romano, ¿verdad? Fíjate lo que dice. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo ¿a dónde? A España. El apóstol Pablo tenía un propósito, llegar a nuestra tierra, porque pensaba que lo último que debía de ser predicado, en este caso que debía de escuchar el Evangelio, era España. Luego nosotros, en 1492, por cierto, un español portugués, porque no hay que olvidar de que Colón era un español portugués, ¿verdad? Descubrió las Américas, ¿verdad? Llegando a la República Dominicana, por cierto, la primera. A diferencia de algunas otras epístolas, como Primera de Corintios, Segunda de Corintios, la propia carta de Gálatas, el propósito de Pablo al escribir esta carta no es reprender la vida impía de cualquiera, porque cuando uno lee Corinto se da cuenta de que la Iglesia de Cristo tenía muchos fallos, muchos pecados, ¿verdad? Aquellos hombres que se acostaban con sus hijas, ¿verdad? Aquellos hijos que se acostaban con sus madres. Eso dice el apóstol Pablo en las cartas. Dice, eso no puede ni siquiera mencionarse entre vosotros. El apóstol Pablo escribe cartas reprendiendo los pecados que había dentro de las comunidades por falta de la ignorancia. Eso está en tu Biblia, ¿eh? Roma no. La iglesia en Roma no tenía esa serie de problemas. ¿Qué problema tenía la iglesia de Roma? Era una iglesia doctrinalmente sana. Pero como todas las iglesias, necesitaban tener claro una cosa: no puede haber diferencia entre un judío y un griego. Por eso, el versículo clave que resume el libro de Romanos se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que seguramente lo has leído y lo has aprendido y lo has recitado en más de una ocasión. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Biblia:
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Y fíjate cómo lo escribe Pablo, ¿eh? A todo, fíjate lo que dice. Yo creo que Pablo, si solo tuviera que recitar en la iglesia, diría, a todo, diría, repite conmigo, a todo aquel que cree. Y fíjate cómo lo describe. Al judío primeramente. ¿Y también a quién? Al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahora describe lo que dice el Antiguo Testamento. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos lo que ponen en relieve es la intención clara del apóstol Pablo de hacer de Roma una sola iglesia. No dos, una sola iglesia. ¿Tú crees que el propósito de Dios es que en la iglesia haya grupos étnicos? ¿Tú crees que el propósito de Dios en la iglesia es que haya grupos de afinidad social? ¿O tú crees que la iglesia de Cristo está llamada a tener grupos de estabilidad económica? Según tu pedigrí económico, ¿tienes una relación con unos o no tienes una relación con otros? La iglesia es de Cristo y debe de ser una en unidad. Y hermanos, yo no me avergüenzo de una iglesia en la cual algunos me dicen, ¿en tu iglesia hay muchos inmigrantes? Y le digo, hay más hijos de Dios que inmigrantes. Porque mi preocupación no es el pasaporte que ostentamos. Mi preocupación es que pertenezcamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y hay veces que se señalan a las iglesias en base al número de inmigrantes, en base al número de españoles. Hermanos, como si los españoles tuviéramos un super pedigrí o cualquier cosa. Somos de Cristo. Y en Cristo somos uno solo. Por eso no me avergüenzo. Ahora, lo que me gustaría recalcar de todo esto que hemos aprendido es que Roma, siendo la capital del Imperio Romano y la ciudad más importante de todas las ciudades del imperio, es mencionada en las Escrituras. Y Roma está localizada en la geografía actual a través, o en este caso, en medio del río Tíber. Y tiene como unos 24 kilómetros alrededor del mar Mediterráneo, cerca del mar Mediterráneo. Y allí hay un puerto llamado Puteoli, a unos 240 kilómetros. Y es curioso porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 13, fíjate lo que dice, Hechos 28, 13. Este dato geográfico nos ayuda a describir cómo la Biblia, hasta para esto, da datos correctos y exactos de toda la enseñanza. Fíjate qué interesante. ¿Lo tienes ahí? Dice, de allí, el apóstol Pablo hablando, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento de sur, llegamos al segundo día, ¿dónde? A Puteoli. Ese puerto de Puteoli estaba a 240 kilómetros de Roma. Y es donde Pablo naufragó cuando él pidió ir a César y apeló a César por los maltratos que había recibido en la prisión por causa del Evangelio. Y es interesante que si coges un mapa, justamente hay 240 kilómetros entre el puerto donde Pablo llegó y la distancia a la que estuvo a acercarse a Roma para poder declarar delante del César. Esto es algo que nos dice que la Biblia no solamente es un libro verídico en cuanto a la fe y en cuanto a la doctrina, sino incluso a los datos geográficos que encontramos. No sé si sabéis, pero muchos pasajes bíblicos son utilizados por arqueólogos modernos para descubrir ciudades antiguas que están excavando en Oriente Medio. Porque la Biblia no solamente es un libro de fe, sino es un libro para muchos históricos y arqueológicos para descubrir asuntos que de otra manera no se podrían identificar en la arqueología moderna. Gloria a Dios por eso. Qué bueno es que la ciencia tenga que venir a la Biblia a buscar respuestas. Es la ciencia la que viene a la Biblia, no es la Biblia la que va a la ciencia. Eso es importante, hermanos. Es la ciencia la que viene a la Biblia. Algunos de aquellos que se convirtieron en el día de Pentecostés probablemente fundaron la iglesia de Roma, porque ya sabemos que tras el derramamiento del Espíritu Santo dice que
mucho pueblo tuvo que empezar a dispersarse por toda la faz de la tierra y como consecuencia de la persecución. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 10, se nos dice, fíjate, porque si Pablo no fundó la iglesia de Roma, ni tampoco Pablo envió a alguien, un apóstol de la iglesia, a poder edificar la iglesia de Roma, ya Roma existía. De hecho, hay creyentes en Roma que fueron convertidos al Evangelio antes que el propio apóstol Pablo, como hemos visto. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 10, nos encontramos el siguiente texto que dice: en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahí en el derramamiento del Espíritu Santo hubo ¿qué? ¿Romanos qué? Residentes. De ahí entendemos que cuando derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en ese aposento alto, de ahí había gente romana que al volver a su domicilio empezaron a experimentar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién no dice que cuando tú eras un niño pequeño y estabas en tu país recibiendo clases de escuela dominical bajo tu profesora, quién iba a pensar que Dios te iba a sacar de tu tierra, de tu parentela, de tu lugar, y te iba a traer a una región, a España, para que todo lo que un día recibiste de Dios lo puedas compartir con aquellos que no conocen de Cristo? Yo te puedo decir que muchas mujeres que conozco en este país inmigrante que se han metido de internas en lugares con ancianas, con ancianos, en casas donde esas personas no podían ni moverse de la cama, han llevado más gente a los pies de Cristo que muchos creyentes al pie de la calle. Porque Dios mueve a su pueblo como Él quiere y hace como quiere para que el Evangelio llegue incluso a personas que nunca se hubieran imaginado que fuera de la Iglesia Católica podía haber salvación. Eso significa que en Pentecostés el Espíritu Santo, al derramarse, envió a diferentes lugares, entre los cuales también están los romanos, para que la iglesia se pudiera edificar. Ahora, en Romanos capítulo 1, versículo 13, vamos a Romanos, Pablo había buscado por mucho tiempo visitar la iglesia de Roma, pero nunca le había sido posible. Romanos capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tenemos ahí? Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Quiere decir que la iglesia de Roma es mucho más antigua que el propio ministerio del apóstol Pablo. Pero hasta ahora he sido estorbado para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La incapacidad de Pablo por visitar la iglesia de Roma le inspiró a escribir la carta que tenemos entre las manos. ¿Eso qué significa? Enseñanza espiritual para nosotros. Hay veces que Dios no te va a permitir ir al lugar que te gustaría que estés, porque sabe que al no ir a ese lugar, tú vas a hacer algo tan excelente que va a ser mucho mejor que estés en ese lugar. Hay veces que estás propuesto ir a algún sitio y Dios te ha cerrado todas las puertas. Te ha cerrado las puertas y sin embargo te ha abierto una ventana por otro lado. Porque Dios tiene propósitos en nuestra vida. Y cuando oramos diciendo hágase tu voluntad, tenemos que saber supeditarnos a la voluntad del Señor. ¿Cuántos golpes nos hubiéramos ahorrado si no hubiéramos forzado nuestra propia voluntad, verdad? No hubiéramos impuesto nuestra voluntad. El apóstol Pablo dice: he querido ir a Roma muchas veces y siempre he sido estorbado. Si no hubiera sido por ese estorbo, la carta de Roma no hubiera sido como la que nosotros tenemos hoy. Quiere decir que Dios tenía un propósito cuando Pablo no había llegado a Roma. Y la pregunta es: ¿Dios puede tener un propósito cuando te pone estorbo para no cumplir con el propósito que Él tiene establecido para ti? Porque lo que quiere es que cumplas un objetivo mayor del que tú puedes ver y entender. Hay veces que no somos prosperados en los caminos que queremos, porque Dios no nos quiere ahí. Y como no nos quiere ahí, no hace que su bendición fluya en nuestras vidas. Una de las cosas que podemos experimentar cuando Dios está en el asunto es que las puertas se van abriendo. ¿No te has dado cuenta que cuando vas con la bendición de Dios a un sitio, las puertas se abren? Y cuando Dios no está en el asunto, se te pincha la rueda, te quedas dormido, te pasan mil historias, porque realmente Dios no quiere que vayas por ese lugar. Pablo escribió la carta de Roma como consecuencia de eso mismo, de que fue estorbado tanto para ir a Roma, que al final la única manera de conocer a la iglesia romana fue escribiendo la carta. El libro de Romanos nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que los cristianos
ya esos cristianos en Roma eran famosos por el mundo. En Romanos capítulo 1, versículo 8, se nos dice que eran conocidos por todo el mundo. Fíjate lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. No hemos ido al libro de Samuel. Romanos capítulo 1, versículo 8. Ahí lo tenemos. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que es muy importante de esta iglesia, de que vuestra fe se divulga ¿por dónde? Quiere decir que la iglesia de Roma era una iglesia doctrinalmente sana, que sabía cuál era su propósito. Pero eso no significaba que no tuvieran diferencias entre los judíos y los gentiles. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que en Roma no solamente tenían claro su doctrina, sino además era una iglesia estructurada. En Romanos capítulo 12, versículos 4 y 8, se nos dice en Romanos capítulo 4, capítulo 12, versículos 4 y 8, se nos enseña en Roma que la iglesia de Roma tenía diferentes ministerios. Quiere decir que era una iglesia contrastada, una iglesia edificada. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjate que la iglesia de Roma tenía diferentes miembros, diferentes ministerios, y no todos eran iguales, pero todos servían al mismo Dios. Y seguimos leyendo, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Seguimos leyendo hasta el 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y el versículo 8 y último, el que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Si te das cuenta, el apóstol Pablo escribe una iglesia donde tiene claro cuáles son sus funciones. Yo creo que Pablo admira esta iglesia porque ve la obra del Espíritu Santo por medio de los miembros, sin ser una iglesia perfecta, pero admira esta iglesia. La cuestión es, nosotros somos capaces ya no de admirar la iglesia a la que formamos parte, sino somos capaces de reconocer que somos diferentes, tenemos diferentes miembros, diferentes dones, diferentes ministerios y que todos servimos al mismo Dios. Somos capaces de reconocer entre nosotros que hay gente que obra con misericordia, somos capaces de reconocer entre nosotros que hay gente que obra con servicio, somos capaces de reconocer entre nosotros gente que es capaz de enseñar, gente que preside con solicitud, gente que exhorta. Exhortar no significa llamarle la atención a los demás, es animarlos, alentarlos. Somos una iglesia que podemos tener diferentes ministerios y dones para el servicio y la obra del Señor. Porque el tema principal de todo lo que hemos visto sobre esta introducción es que la justificación que reciben los romanos no es por todo lo que hacen, sino es por medio de la fe. Por lo tanto, hermanos, tanto judíos como gentiles acaban llegando a la conclusión al leer la carta de los romanos que todos han pecado y que ninguno es superior a otro ante los ojos de Dios. La iglesia de Roma, compuesta por dos realidades totalmente distintas, tenía sus fortalezas y sus debilidades como podemos tener nosotros. Podemos ser una iglesia madura y alcanzamos a otros en medio de la persecución, pero también podemos ser una iglesia débil cuando entre nosotros somos gente que estamos divididos porque hacemos acepción de personas en base al color de piel, a la nacionalidad o a la cultura a la que pertenecemos. Hermanos, Roma
es un claro ejemplo de que se puede ser una iglesia espiritual, madura y servicial, con palabra profética, y por otro lado, estar dividido entre sus propios miembros porque hacen acepción de personas en base a quiénes son y de dónde vienen cada uno de ellos. Hay algo, y con esto quiero concluir porque lo que vamos a ver la semana que viene son las 80 preguntas. ¿Sabes cuántas preguntas hay en la epístola a los Romanos? 80. Pablo va a responder a todas las preguntas que tiene la iglesia de Roma a través de planteando preguntas, y son 80, y las vamos a ver la semana que viene. Pero antes de concluir, me gustaría que pudiéramos meditar en lo siguiente sobre esto. Una iglesia que tiene fortalezas y que tiene debilidades, sigue siendo la iglesia del Señor. ¿Sí? Pero somos capaces de poder tratar a los demás sin mirarlos por encima del hombro, cuando no piensan como nosotros, no visten como nosotros, no se comportan como nosotros y no tienen los mismos gustos que nosotros, incluidos los gustos musicales. Porque en eso hay madurez espiritual. En eso hay madurez espiritual. No estamos para justificarnos, ni estamos para autoconvencernos de que somos mejores, ni más altos, ni más guapos, sino estamos para reconocer de que todos necesitamos la gracia inmerecida de Dios para ser iglesia de Cristo, indistintamente del pueblo o la nacionalidad a la que pertenezcamos. Por eso, en Cristo somos una iglesia santa, escogida, un pueblo escogido. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muy bien. Pues la semana que viene hablaremos acerca de esto mismo. Hablaremos acerca de las 80 preguntas que encontramos en el libro de Romanos. Para que tengáis un ejemplo, cuando hables tu Biblia en Romanos capítulo 2, versículo 3, ¿qué te encuentras? Fíjate lo que te encuentras en Romanos capítulo 2, versículo 30. No te preocupes si hay 80, es decir, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué hay en Romanos capítulo 2, versículo 3? ¿Lo tienes ahí? Una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Las preguntas ahora las vamos a entender perfectamente por todo lo que hemos explicado. ¿Qué es la pregunta? Dice, ¿y qué piensas esto? Hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué juicio crees que está haciendo Pablo aquí? ¿Qué juicio es el que está haciendo aquí Pablo? El de tratar a judíos y a gentiles de manera diferente. ¿Te das cuenta? Por lo que hemos podido explicar, ahora comprendemos por qué Pablo hace esa pregunta. Si vas a Romanos al versículo 4, capítulo 2, versículo 4, encuentras otra pregunta. En el capítulo 2, versículo 4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Le hace una pregunta a la iglesia de Roma. Pero si vas al capítulo 2, versículo 21, encuentras otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que hace en el versículo 21? Fíjate lo que dice el versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es decir, Pablo, a través de 80 preguntas que vamos a encontrar en la carta de Romanos, va a hacerle pensar a la iglesia de Roma cuáles son esas debilidades que les está haciendo vivir divididos entre ellos. Con esto termino, porque lo llevo diciendo que termino hace ya 10 minutos. Es que es tanto y tan importante que no quiero dejarme nada. Y hoy que terminamos a las 9, pues estoy aprovechando. Es tan importante esto. Nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano como pueblo de Dios espiritual para fomentar la unidad. Porque cuando hacemos grupitos no estamos fomentando la unidad, lo lamento mucho. Y no hablo de grupitos de WhatsApp. Hablo de grupitos donde solamente saludo a los que son de mi grupo, a los de mi sector. Solo saludo a los de mi nación. Solo saludo a los que me reúno a comer con ellos. ¿Estamos haciendo las cosas que Dios nos pide para ser una iglesia? ¿O somos muchas iglesias en una? Porque ese era el problema que tenía Roma de fondo. Que siendo una iglesia madura y trabajadora, era una iglesia que entre ellos mismos estaban divididos. Qué triste es que alcanzando a otros, cuando lleguen esos otros a la comunidad, tenían que saber elegir los que llegaban de fuera, a dónde iban a formar parte. Y fíjate, Pablo saluda
a gente en Roma que se llama, saluda a quinto, saluda a cuarto, saluda a tercio. Lo has leído, ¿verdad? ¿Sabes quiénes eran esas personas? Los esclavos. ¿Y sabéis por qué los esclavos tenían esos nombres? Porque tercio era 3 en latín, quinto era 5 en latín, segundo es 2 en castellano. ¿Sabes lo que significa? Que los esclavos en la antigüedad no tenían nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese era el nombre que tenía el esclavo, el número que le ponía su patrón. Y esos esclavos que un día recibían la libertad en Cristo y llegaban a una iglesia, se les quedaba con el nombre de su número. De ahí tercio, de ahí segundo, de ahí quinto, de ahí sexto. De ahí esos nombres que nosotros encontramos en la Biblia. Esos esclavos llegaban a una comunidad donde podían encontrarse que eran bien recibidos porque eran parte del pueblo de Dios, o automáticamente le decía, usted póngase allí al lado de cuarto. ¿Y yo por qué? Porque eres el quinto. ¿Cómo tratamos a los que vienen? ¿Como pueblo de Dios? ¿Como iglesia de Cristo? ¿O los seleccionamos en base a su indumentaria, como dice el apóstol Santiago? Si viene alguien con ropa andrajosa, lo pones en el último. Y si viene con ropa espléndida, los pones en primera fila. A ver si su ofrenda es buena y así pagamos en la luz a final de mes. Bueno, gracias a Dios eso no pasa aquí, solamente pasa en Murcia. Es decir, nosotros tenemos que tener y superar esas diferencias que la iglesia en Roma estaban sufriendo. Y hasta aquí, las 9 menos 5, el estudio de Romanos. La semana que viene veremos las 80 preguntas. Así que tenemos una hora de estudio bastante amplia con las 80 preguntas de Roma. ¿Lo hemos entendido bien? ¿Sí? ¿Lo hemos entendido todo bien? ¿Se ha comprendido? Gloria a Dios. Pues hermanos, si hay alguna pregunta, pues se lo hacéis al pastor Tony, que él encantado se quedará hasta las 12 de la noche en la puerta respondiendo. Muy bien. Vamos entonces a orar para concluir, recordando lo siguiente. Mañana miércoles hay café y pastas telemáticos a través de WhatsApp. Me han escrito de la prisión y me han dicho que todavía queda 14 días para que me dejen entrar nuevamente, porque ha habido casos de COVID en prisión y tienen que estar todos los presos aislados. No los puedo sacar de sus módulos para hacer el culto. Por lo tanto, se han reunido el subdirector de seguridad, de tratamiento, y han dicho que 14 días. Así que tengo que esperar 2 semanas más para poder entrar en la prisión y llevar el mensaje a los chicos. Orar por la cárcel, porque lo necesitan. El día jueves tenemos apologética, la obra del Espíritu Santo, y a las 6 hay intercesión, y a las 7:30 ensayo del grupo alabanza, a las 6:30. Y el día viernes a las 6 hay altar de oración, y también el viernes el programa de Héroes de la Fe, que vamos a hablar sobre Ananías con el pastor José Alba. Y el día sábado por la mañana habrá reunión de pastores de oración. También habrá el sábado a las 5, grabamos el programa con Enrique Montenegro. Vamos a grabar el programa de... ¿Quién es el que vamos a grabar el sábado con Enrique Montenegro? Sóstenes. ¿Sabéis quién es Sóstenes, no? Pues ya lo vais a ver la semana que viene. Un personaje bíblico que aparece muy poquito en la Biblia, pero tiene una gran enseñanza. Y el domingo las damas estarán en la celebración del culto, dirigiendo el culto con solicitud al Señor. Nos ponemos en pie y oramos al Señor para concluir, hermanos. Vamos entonces a orar. Liz Elena, ¿nos despides tú en oración? Te doy el micrófono y nos despides, por favor. Pasa. Padre, gracias porque tú nos traes con bien y nos llevas con bien, Padre. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.